Buenos días, vamos a hablar sobre Araceli Gilbert, una mujer artista moderna en la encrucijada plástica ecuatoriana. Ahora vamos a hablar sobre cómo es que este tema es relevante para lo que serían instituciones, o el gobierno y unas empresas. Primero que nada, esto es importante para las instituciones, dado que les da un mayor contexto acerca de lo que fue la historia del arte ecuatoriano, brindándoles apertura a que conozcan estas partes que han sido borradas por ciertas circunstancias que se han dado. Esto también es importante para los gobiernos, ya que a través de conocer contextos y casos como el que estamos viendo, pueden llegar a crear políticas que apoyen, por así decirlo, esta igualdad de oportunidades dentro de lo que sería el arte o otras áreas creativas. Y por último, para las empresas esto es relevante dado que estas trabajan mucho con ODS y al financiar investigaciones o exposiciones de casos como este, pueden tener una mejor reputación dado que demuestran que tienen un compromiso con la diversidad. Como último punto, para el análisis de contexto es importante hablar sobre cómo es que esto es relevante para lo que sería la toma de decisiones. Es importante dado que a través de casos de estudio como el que estamos viendo podemos ir tomando acciones para futuros casos y para prevenir que estos se den. Las autoras dicen que la historia del arte siempre ha contado los logros de los hombres e ignorado a las mujeres. Por eso, rescatan a Araceli Gilbert, una pintora ecuatoriana brillante, cuyos aportes casi nadie conoce fuera de Ecuador. Usan su caso para demostrar que esa historia necesita ser reescrita, algo que conecta directamente con el ODS 5, que busca eliminar las desigualdades que han limitado a las mujeres en todos los ámbitos, incluido el cultural. Ahora vamos con la tesis implícita. Lo que se lee entre líneas es aún más fuerte, que incluso teniendo dinero, familia, influyente y estudios internacionales, Gilbert igual tuvo que luchar para que la tomaran en serio. Si alguien con todos los privilegios del mundo enfrentó barreras por ser mujer, imagínense lo que vivieron los demás. Eso es exactamente la desigualdad estructural que el ODS 5 busca erradicar. Las artistas no desaparecieron de la historia por falta de talento, sino porque el sistema estaba diseñado para ignorarlas. Mientras eso no cambie, la igualdad de género seguirá siendo una tarea pendiente también en la cultura. Estructura del argumento. El texto presenta el problema, luego usa la carrera de Gilbert como evidencia y cierra proponiendo reescribir la historia del arte en documentos reales, un llamado concreto hacia la igualdad. Supuestos del autor. Las autoras asumen que el arte refleja las desigualdades sociales, que el reconocimiento dependía del dinero, los contratos y la raza, y que recuperar estas historias inolvidables es necesaria para construir una sociedad más justa e inclusiva. Bueno, yo como analista lógico voy a analizar el artículo. Para empezar, el artículo muestra tres ideas principales. Uno sería cómo el arte ecuatoriano era predominado por los hombres y cómo las mujeres eran opacadas. Segundo, sería que aquellas que tenían un poder económico podían permitirse estudiar el arte. Y finalmente, cómo los roles de género estaban muy establecidos. Esto va de lado con nuestra tesis, la cual es el arte ecuatoriano invisibiliza el arte femenino. Después de todo, nos cuenta la perspectiva de las mujeres y cómo éstas tenían problemas, cómo eran sus limitaciones, además cómo se les representaba en el arte indígena, dado que la mujer siempre era vista como madre, pero nunca como alguien artístico, guerrero, siempre se reforzaba la idea de género. Y ahí, analizando la coherencia del artículo, si bien el artículo posee lógica, carece de exponentes, dado que únicamente se cuenta el punto de vista de Araceli Gilbert. Araceli Gilbert, si bien fue un exponente en el arte femenino, no podemos negar que su padre fue una gran influencia en su carrera, dado que él era ex vicepresidente y aparte era doctor, por ende tenía poder económico y social, así que influyó bastante en la carrera de ella. También el tema del feminismo se toca muy a la ligera, ya que no cuenta cómo fueron las marchas que hicieron las mujeres para que se les permita estudiar el arte. En términos de calidad, la evidencia es generalmente fiable y suficiente, pero presenta limitaciones asociadas a sesgos de época. Se identifican elementos de género y eurocentrismo, como la atribución de delicadeza al artista o la validación de su obra desde circuitos europeos, lo que puede distorsionar la interpretación. Estos aspectos no invalidan las fuentes, pero exigen una lectura crítica que contextualice sus condiciones de producción.
En contextos profesionales, la evidencia es válida y cumple estándares académicos, al estar bien documentada y correctamente citada. No obstante, su uso actual requiere complementarse con enfoques contemporáneos, como perspectivas de género y decoloniales, para garantizar un análisis más completo, crítico y acorde a los debates actuales en la historia del arte. Perfil de las autoras. El artículo cuenta con una base académica de alto nivel. Fue escrito por Georgina y Geraldine Glusman, especialistas en historia del arte latinoamericano. Georgina es doctora por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Su credibilidad radica en el uso de fuentes primarias tras haber realizado un examen minucioso del archivo personal del artista, lo que garantiza información original y no solo interpretaciones de terceros. Se publicó en la revista científica Arte, Individuo y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Al ser una revista con revisión por pares, el contenido fue validado por otros expertos antes de salir a la luz, lo que asegura rigor metodológico y seriedad institucional. Publicado en 2022, el texto es sumamente actual. Esto es clave porque aplica teorías de género contemporáneas que permiten entender a Gilbert no solo como pintora, sino como una mujer navegando en un sistema artístico tradicional, algo que estudios de hace 30 años solían ignorar. El artículo presenta un sesgo feminista declarado. Las autoras no buscan la neutralidad absoluta, sino que proponen una rectificación de la historia masculinista del arte. Si bien esto es válido para rescatar la figura de Gilbert, el lector debe ser consciente de que el texto prioriza la lectura de género sobre otros análisis técnicos o económicos. El principal riesgo de usar esta fuente única es obtener una visión heroica del artista, que podría minimizar las críticas de sus contemporáneos. Como recomendación, sugiero validar este texto como fuente principal para entender su impacto social, pero complementarlo con catálogos de la época para ver cómo reaccionaba el público ecuatoriano en los años 50 ante la llegada de la abstracción. En conclusión, el artículo muestra con el caso de Araceli Gilbert que las mujeres fueron invisibilizadas en el arte por desigualdad, no por falta de talento, y que es necesario reescribir esa historia. Como adición a eso, también es importante hablar en esta conclusión sobre cómo el apoyo a estos artistas puede hacer que terminen siendo reconocidos, no como fue el caso de esta mujer, ya que a pesar de que ella sí recibe apoyo de sus familiares y de gente que la quería, aún así no pasó a la historia debido a la falta de apoyo, más bien dicho, de la audiencia. Por lo tanto, como dijo mi compañero, este apoyo puede ayudar a que estas artistas lleguen a pasar a la historia y esta vez sí sean recordadas.